En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Lo que la palabra de Dios hará por usted 1, parte 4. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación del tema de esta semana, lo que la palabra de Dios hará para usted, si usted abre su corazón para recibirla en la manera en que Dios lo requiere. Ayer compartí con usted la forma en que la palabra de Dios produce en una persona el milagro más grande que el ser humano puede experimentar jamás, el nuevo nacimiento. Expliqué que la palabra de Dios es como una semilla. Cuando recibimos la simiente imperecedera por medio de la fe en nuestros corazones, el Espíritu Santo produce en nosotros de esa semilla una nueva vida. Una vida que es como la semilla de donde salió, imperecedera, eterna, divina. Realmente que es la vida misma, la naturaleza de Jesús, quien es la palabra viva de Dios. Eso nos lleva muy naturalmente a considerar el siguiente efecto de la palabra de Dios en nosotros. Nos da el alimento espiritual adecuado para sostener y fortalecer la vida nueva que tenemos desde el nuevo nacimiento. Cuando una criatura viva nace en cualquier parte de este mundo, su primera necesidad, la más urgente, es su alimento adecuado. Tomemos el ejemplo de un bebé humano. El bebé viene a la vida hermoso y perfecto en todo sentido. Es un bebé saludable. Pero si no recibe pronto su alimento adecuado, no crecerá y estará expuesto a morir. La clase de alimento que el bebé necesita tiene que ajustarse a la etapa de su desarrollo. Comienza con cierta clase de alimento y luego pasa a otra clase hasta que llegue finalmente a ingerir alimento sólido. Bueno, la palabra de Dios es así. Es el alimento que Dios provee para sostener y fortalecer la vida nueva que recibimos en el nuevo nacimiento. Piensa en lo maravilloso que es la palabra de Dios en ese aspecto. No solo es la semilla que produce el nuevo nacimiento, sino que también es el alimento que fortalece la vida que viene por el nuevo nacimiento. Y el alimento que Dios da por medio de su palabra es justo el que necesita el bebé. Es el adecuado para cada etapa que necesita el bebé espiritual. Por supuesto que la primera etapa en la alimentación es el bebé en la leche, y la palabra de Dios provee leche. Ayer cuando hablaba del nuevo nacimiento cité la primera epístola de Pedro, versículo 23, donde Pedro dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Unos versículos más adelante, en el comienzo del capítulo 2, en los versículos 1 y 3, Pedro empieza a decir algo sobre la alimentación que esa nueva vida necesita, y eso es lo que él dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como los niños recién nacidos, note esta frase, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me alegro que Pedro haya usado la palabra gustado para referirse a la venida de Dios a nosotros, porque cuando se gusta algo se ingiere y se convierte en parte de uno. Lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos oír, pero no necesariamente se convierte en parte de nosotros. Solo cuando lo gustamos se hace parte de nosotros. Así es como Dios quiere entrar en nuestras vidas. Él no quiere quedarse afuera, Él quiere entrar en nosotros y llegar a ser parte de nosotros, y esto lo hace por medio de su palabra. Y para la etapa inicial de nuestra vida espiritual hay en la palabra de Dios la leche pura que nos permite crecer. Sin embargo, debemos mantener presente la advertencia que nos hace el apóstol Pablo, pues como usted sabe, la leche es fácil de agriarse. Si algo impropio queda en la botella o en el estómago, la leche se agriará y no será buena para nosotros. Luego Pedro pasa a decirnos las cosas que echan a perder la palabra de Dios y las hacen inefectivas en nosotros. Dicen que debemos de desechar 5 cosas: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones o calumnias. Así que cuando usted busque en la palabra de Dios la leche que usted necesita para hacerlo fuerte y saludable, recuerde desechar las cosas que hacen que la leche se ponga agria. Deseche la malicia, el engaño, la hipocresía,
de envidia y las calumnias. Y luego de la leche pasamos al pan, a los cereales, y la palabra de Dios también es eso. En Mateo 4, verso 4, Jesús dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el pan es para nosotros en lo natural, así es la palabra de Dios en lo espiritual, y hemos de vivir el pan de la palabra de Dios. En el griego, la traducción literal es toda palabra al ir saliendo de la boca de Dios. En otras palabras, implica una relación continua de la palabra de Dios, la que estamos en contacto continuo con Él, de manera que toda palabra que vaya saliendo de su boca la vamos recibiendo. Note también que dice toda palabra, incluye a toda la escritura. No vivimos de poquito de escritura, de aquí y de allá tenemos que conocer la Biblia completa. Segunda de Timoteo 3, verso 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Recuerde pues que si ha de crecer tiene que familiarizarse con toda la Biblia, no solo con los 4 evangelios o uno de esos pasajes de los Salmos. También tiene que conocer libros como Zacarías, Ezequiel. Encuentre dónde están y lo que dicen, y recuerde que en ellos hay algo que usted necesita para llegar a ser la clase de cristiano que usted debe ser. Le he hablado de la palabra de Dios como leche y como pan, pero por supuesto, no es la dieta completa. Ahora quiero entrar en lo que las Escrituras tienen que decir de la dieta completa o del alimento sólido. Encontramos esto en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados sin el discernimiento del bien y del mal. Note que es posible llegar a ser como uno de esos cristianos a quienes se dirige el escritor de Hebreos. Él les dice: debieran haber crecido ya, debieran estar comiendo alimento sólido. Pero la verdad es que están viviendo como bebés, solo pueden recibir unos pocos pasajes aquí y allá, y nunca maduraron. Y mientras dice esto, describe lo que es necesario para madurar. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento del bien y del mal, para crecer se requiere ejercicio. Se requiere ejercitar los sentidos espirituales para recibir y reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Hay cristianos que dicen amén a cualquier predicador que grite lo suficientemente fuerte. Algunos consideran que eso es ser espiritual. Pero yo no digo amén si no estoy de acuerdo con lo que dice, si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Yo he dicho todo lo que puedo para ejercitar mis sentidos, he practicado, he vivido en la palabra de Dios por muchos años y no me pueden engañar fácilmente. Puedo decir por la gracia de Dios que no vivo solo de leche o como solo pan. También puedo comer del alimento sólido de la palabra de Dios, no porque yo sea alguien especial, sino porque he llenado los requisitos de Dios, he ejercitado, he practicado y he entrenado mis sentidos. He vivido en las Escrituras, he caminado en ellas, he estudiado y orado en ellas y las he compartido a otros y se han convertido en alimento sólido para mí. Hay una alternativa que es muy trágica. A veces nace un bebé en este mundo y decimos lo hermoso que es y lo amamos por su comportamiento de bebé. Nos gusta oír sus sonidos guturales y realmente no esperamos de que hable o que haga decisiones inteligentes o que discuta los asuntos de la vida. Es un pequeño bebé hermoso y digno de nuestro amor. Pero suponga que este bebé continúa en su condición de infante año tras año. Lo que era hermoso y digno de aprecio cuando comenzó se convierte en algo trágico si continúa así. A eso llamamos desarrollo retardado y me duele decirlo que en la vida de muchos cristianos hay este problema de desarrollo retardado. Han sido cristianos por años y todavía viven de la leche. Son bebés, aún. Son incapaces de discernir entre el bien y el mal. No han entrenado sus sentidos y son presa fácil para el engaño y caen cuando alguien grita desde una plataforma, sin ajustarse a las Escrituras o cuando usan una retórica teológica altisonante. Quiero que vea ese cuadro trágico de un niño así. En Efesios 4, versículo 4, Pablo ha estado hablando de la necesidad de sujetarse a la disciplina de Dios en su palabra y a través de sus ministros para llegar a ser miembros que funcionen en el cuerpo de Cristo. Dice que si llenamos esas condiciones ya no seremos niños fluctuantes llevados por las olas de aquí para allá, por cualquier viento de enseñanza o estratagema o artimaña que los hombres usen para intentar engañarlos. Si usted no quiere ser un niño fluctuante llevado por doquier para ser engañado sin alcanzar madurez y estabilidad, tiene que vivir de la palabra de Dios. Comience con leche, siga con pan y llegue al alimento sólido.
Nuestro tiempo por hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con este tema, lo que la palabra de Dios hará para usted. Mañana explicaré uno de los efectos más importantes de la palabra de Dios, la sanidad física.